Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Hay varios temas para abordarlos con el secretario de Estado. Ministro, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar con lo que usted ya anunció ayer en Guayaquil y que luego se confirmó, se ratificó estos cambios en el frente económico del gobierno. Sale Patricio Rivera, Diego Martínez y Wilson Mayorga. ¿Por qué, ministro? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy bien. Hay que entender que permanentemente en un gobierno se están realizando evaluaciones, tanto técnicas como políticas de diversos temas, y dentro de ellos también en relación a los funcionarios que están operando en las diversas áreas. Y en este caso en particular, el presidente ha hecho esta evaluación. Yo he participado en conversaciones con el presidente y se llegó a la conclusión de que era necesario un refrescamiento de las autoridades económicas en el contexto complejo en el que estamos viviendo en el marco de un proceso de aprobación de un proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, el presidente tomó esta decisión que ya es de conocimiento de todos los ecuatorianos. Este ha sido también un pedido de los empresarios, ministro, quienes han solicitado, sobre todo, apartar a Patricio Rivera del frente económico. ¿Se escuchó también estos pedidos? Bueno, ciertamente ha sido también un insumo para que se tome esta decisión, pero hay que entender que hay muchos otros factores adicionales que pesan cuando se toma este tipo de decisiones. Ministro, hay otros funcionarios que pertenecieron también al gobierno anterior, como por ejemplo Verónica Artola, Santiago León. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿También serán cambiados o no? Bueno, hay que tener cuidado en pensar que porque alguien fue un servidor público en otro gobierno, fue un funcionario tomador de decisiones y que tiene o ha tenido responsabilidades en la conducción de la política económica. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros funcionarios, inclusive de carrera, que no solo han participado en el gobierno anterior, sino en varios gobiernos del pasado, y no por eso quedarían proscritos o marcados para que no puedan continuar colaborando en beneficio del país. También tenemos que tener en cuenta que hay que aprovechar una experiencia, un expertise que pueden tener y que puede ser positivo. Todos estos elementos entran dentro de las evaluaciones que se hacen, y en el caso de otros funcionarios que continúan colaborando con este gobierno, se ha entendido que su aporte es positivo. Se ha hablado de incorporar al nuevo, diríamos, nuevo equipo económico a María Elsa Viteri. ¿Esta es una especulación o es una realidad? Bueno, en las redes sociales incluso ya han definido quién es mi reemplazo, así que son puros rumores, y cuando se establezcan esos funcionarios, que tendrán que ser evidentemente de la confianza del presidente de la República y que puedan acoplarse a mi equipo, porque yo he sido ratificado en el lugar de liderar la conducción de la política económica de este país, así que serían funcionarios que también cuenten con mi confianza y que puedan respaldar mi gestión. Ministro, ley de reactivación económica está en la Asamblea. En este momento ya se habla de que por lo menos 100 artículos han sido cambiados o modificados. ¿Qué esperan ustedes del trabajo de la Asamblea? Bueno, primero entendemos que es parte de un proceso que se da en una sociedad democrática, en el cual existen las instancias, en este caso la Asamblea, que a partir de un proyecto que entregó el Ejecutivo está en su derecho y deber de realizar las observaciones, los cambios que considere. Nosotros estamos trabajando muy de cerca en la medida de poder aportar también con insumos frente a esos ajustes que puedan realizarse, en función de que no se altere el sentido último que tiene el proyecto de ley, que es el de otorgarnos a las autoridades monetarias y económicas de los instrumentos que nosotros podamos utilizarlos en función de avanzar hacia los objetivos nacionales que hemos planteado en materia social y económica. Pero hay temas como, por ejemplo, esta posibilidad de cobrar un impuesto del 2% a los retiros en efectivo de más de $5.000, que ha sido incluso de alguna manera rechazado por la Asociación de Bancos. ¿El gobierno qué espera de esto? Bueno, si bien es una propuesta técnica muy bien fundamentada que no iba a afectar a la gran mayoría de los ecuatorianos, fue utilizado este artículo, esta propuesta de artículo, en el sentido de alguna manera desestimar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo y descalificar a todo el proyecto de ley en la medida de que hay intereses particulares que sienten que esta ley podría afectar a sus bolsillos. Entonces, si en el análisis también
económico, político que nosotros hacemos permanentemente, encontramos que las expectativas que se genera en este caso con este artículo, los efectos que puede generarse no desde el lado económico, sino de cómo está siendo percibido y cómo está siendo manipulado, hemos optado, y eso también anuncié el día de ayer, el presidente ha optado dentro de su sensibilidad de flexibilizar nuestra posición en el sentido de evaluar su posible retiro. Ministro, el tema de la tasa aduanera todavía sigue generando reacciones. Los empresarios ya se han pronunciado sobre el tema, incluso se han presentado 2 acciones de medidas cautelares para frenar esta posibilidad. ¿Esto no se podrá hacer? Es decir, ¿sigue en vigencia y seguirá en vigencia la tasa aduanera? Sigue en vigencia. Tenemos que entender que una parte importante de las acciones que estamos llevando a cabo se orientan a combatir el contrabando, un flagelo que está quitando empleo a los ecuatorianos, está generando una competencia desleal con la producción nacional e inclusive con los importadores que hacen su trabajo bien hecho. ¿El contrabando entra por lugares formales, por las aduanas? Porque de lo que conocemos del contrabando entra en forma ilegal por los sitios clandestinos, que hay muchos en las fronteras. Bueno, esa idea del contrabando por el paso clandestino de frontera, que si bien existe, nos lleva a pensar que solo es ese el contrabando. No. Ese es el contrabando en menor escala. El contrabando en mayor escala se da por subfacturación, por manipulación de facturas, de papeles, por parte de quienes realizan importaciones y están ingresando la mercadería por las propias aduanas. Ahora, el gobierno y el Frente Económico ha analizado, y el Ministerio de Finanzas ha analizado, que al haber un incremento en las tasas aduaneras, este incremento se podría trasladar a los consumidores, a los usuarios, como sucede generalmente. Bueno, eso no es necesariamente así, primero por la cuantía de esta tasa y segundo, ¿por qué? Porque en el proceso que existe desde que la mercadería llega a puerto hasta que el consumidor final la adquiere, existen varios pasos en los cuales hay intermediarios con márgenes de ganancia altísimos que muy bien podrían asumir este costo si es que podría afectar a la demanda de sus productos. Es decir, no hay una razón técnica categórica que diga que necesariamente se puede trasladar al consumidor. Y yo más bien pongo como una reflexión, si es que el gobierno hubiese aplicado un paquetazo de medidas económicas tradicional, ese sí hubiera incidido de forma directa en los precios, porque de eso se trata ese otro tipo de medidas. Pero bueno, al respecto de eso hay quienes dicen que las medidas adoptadas por el gobierno en este momento son un seguimiento de lo que hizo el régimen anterior, el régimen de Correa. Bueno, hay que entender también que en economía los instrumentos a disposición que tenemos quienes conducimos la política económica son los mismos y son pocos, es decir, vamos a tener que seguir aplicando esos mismos instrumentos aquí como en cualquier parte del mundo. Hay que entender que los objetivos, el entorno en el que aplicamos y el sentido que les damos a esa aplicación es diferente. Ministro, ¿cuál es la situación del país en torno a sus compromisos compromisos de la deuda, pago a proveedores, pago a, en este caso, a funcionarios públicos? Es decir, ¿cómo estamos con las cuentas? Bueno, en términos de las disposiciones políticas, nosotros tenemos el mandato de cumplir con todos nuestros compromisos. Y en el caso de los compromisos internacionales, el Ecuador se ha mantenido y se mantendrá en estricto cumplimiento de las condiciones con las cuales fueron adquiridos los diferentes tramos de financiamiento. ¿No hay riesgo de un default? De ninguna manera. Desgraciadamente se ha manejado esta información que es totalmente falsa desde actores, desgraciadamente tengo que decir ecuatorianos, que están vinculados con calificadoras de riesgos y otras entidades financieras internacionales, que dentro de una campaña mediática que ha tratado de hacer daño a la economía ecuatoriana, han logrado filtrar este tipo de información falsa. ¿Hay la posibilidad de la generación de la emisión de nuevos bonos, ministro? Bueno, esa es una alternativa que tiene todo país frente a las posibilidades de financiamiento a las que puede acceder, y permanentemente se monitorean las diversas alternativas, se establecen planificaciones para financiamiento en función también de las condiciones que presenta cada alternativa. ¿Está prevista alguna? No, está dentro de las posibilidades y nosotros permanentemente evaluamos qué es lo que más conviene al país en cada momento. Nunca se descarta tampoco esa posibilidad que
que puede abrirse frente a la variabilidad que pueden tener los mercados financieros y pueden darse momentos en que puede resultar conveniente. Gracias, ministro Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Vamos a hacer una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan.